Ampliar un ratito. A ver, un ratito ya. Voy a conectar el enchufe de la computadora antes de que se apague. Me dan un minutito. A ver. Ya listo, ahora sí, gracias. ¿Cómo estás, Úrsula? Buenas tardes. Capurro, Briana. Gracias por sus saludos. Yo estoy un poquito delicadita de salud, con un poquito de fiebre. Ya sí que espero recuperarme, ojalá. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Alessandra, ¿cómo estás? Muy bien, chicos. Chicos y chicas, ¿ya? Charis, hola. ¿Qué tal, Hilary? Buenas tardes también. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Y ojalá me recupere y no empeore. Listo, vamos a poner la opción grabar, ¿ya? Grabando la clase, entonces. Estamos en el mes de aniversario, ya saben, jovencitos. Pronto se presentarán diferentes concursos que ya su tutora les va a comentar o les está comentando. Pero como tema nos corresponde hablar de la inteligencia. Vamos a hablar de este tema muy importante, la inteligencia. No te olvides que todos somos inteligentes, ¿ah? Todo alumno, todo estudiante, todo profesor, todos los integrantes de nuestra familia presentan inteligencia. Ahora que no quieran explotarlo, no quieran en este caso utilizarlo, ya es otro tema, ¿no? Pero todos nosotros somos inteligentes. A ver, vamos a definir entonces, ¿qué cosa es? La inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas. Así que, ¿cuántas veces nosotros hemos resuelto problemas, verdad? Problemas personales, nuestros padres problemas económicos y otros tipos de problemas, problemas matemáticos, diferentes tipos de problemas hemos resuelto. Entonces, si la inteligencia es la capacidad para resolver problemas y todos nosotros en algún momento hemos resuelto problemas, entonces todos somos inteligentes, ¿cierto? A ver, hay dos requisitos para ser inteligente. Aparte de resolver rápido los problemas, aparte de la resolución de problemas, también tenemos que ser bastante creativos, ¿ya? O sea, hay que tratar de resolver los problemas de forma novedosa, de forma distinta, pensar de qué manera, ¿no? No tanto de manera común, hay tantas alternativas para solucionar nuestros problemas. Entonces, si tú solucionas un problema de forma rápida y siendo bastante creativo, entonces podemos decir de que en ese caso la persona ha dado muestras de su inteligencia. Factores, a ver, ¿qué factores podrían influir? Factores biológicos y factores ambientales. En los factores biológicos podemos mencionar, por ejemplo, a la alimentación, a los cromosomas y a la herencia, aunque el tema de la herencia actualmente ya está criticada, está cuestionado. Antiguamente se pensaba que la inteligencia era hereditaria. En la actualidad se sabe que eso no es cierto. La inteligencia no se hereda de los padres. Profesora, yo pensé que salí inteligente como mi mamá, o salí inteligente como mi papá, o inteligente como mis abuelos. No, la inteligencia se desarrolla. O sea, tú naces y pasan los años y la inteligencia se desarrolla. Nosotros no heredamos la inteligencia de nuestros padres. O sea, no tiene nada que ver la herencia, ¿ya? Entonces, en el factor biológico, bueno, lo que sí influye es la alimentación. Recordemos que es muy importante tomar un buen desayuno. Seguramente has tomado tu buen desayuno. Ahora vas a consumir tu nutritivo almuerzo. Hay comidas, por ejemplo, que no nos gustan, pero son nutritivas y es muy importante para nuestro desarrollo intelectual.
Incluso durante los primeros años es muy importante la alimentación, durante el embarazo también. Entonces, porque el bebito cuando está en el vientre materno, más o menos a partir del sexta semana de embarazo, se van formando los órganos del bebé, entonces su corazón, sus neuronas, su cerebro. Entonces es muy importante que la mamá esté bien alimentada durante el embarazo y si es posible, antes del embarazo, 3 meses antes del embarazo, debe preparar a su organismo bien alimentado para que este bebé, todo su cerebro, su desarrollo neuronal se dé pues en óptimas condiciones. Ahora, en el factor biológico también influyen los cromosomas. La inteligencia está relacionada con los cromosomas. Sabemos que si el par número 21 de los cromosomas se genera el nacimiento de bebés con síndrome de Down, ¿verdad? El síndrome de Down. Cualquiera de nosotros podríamos tener en un futuro hijos con síndrome de Down. Cualquiera de nosotros. Yo no sé si tú has escuchado hablar de este tipo de niños especiales que no han pedido nacer así, sino que producto de alteraciones cromosómicas nacieron pues con este síndrome, el síndrome de Down. Generalmente las mujeres cuando se animan a tener hijos pasados los 35 años, tienen mayor alto riesgo de tener bebés con síndrome de Down. De ahí que se recomienda tener hijos, en el caso de las mujeres, antes de los 35 años. Eso no significa que siempre van a nacer con síndrome de Down, porque hay casos de mujeres que han tenido hijos a los 40 y su bebé ha nacido normal, no hay ningún problema. Pero siempre hay un pequeño riesgo, ¿ya? Entonces, como no nos queremos arriesgar, es por eso de que en un futuro, si planificamos tener hijos, de preferencia que sea antes de los 35 años. Se recomienda a partir de los 28, 29 hasta los 35 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la alteración del par número 21 de los cromosomas puede hacer que nazca bebitos con síndrome de Down. Y lamentablemente el síndrome de Down es un tipo de retardo mental. Perjudica la inteligencia del pequeñito. Ellos, por ejemplo, pueden tener 11 años y todavía no saben sumar, todavía no saben restar. Con la justa escriben o pronuncian las vocales, dependiendo, ¿no? Si tiene síndrome de Down leve o si tiene síndrome de Down moderado. Entonces, el síndrome mismo hace de que a nivel intelectual presente cierto, pues, déficit. Ahora, eso no significa que no puede estudiar. Sabemos que hay colegios especiales que se encargan, por ejemplo, de enseñarle con muchas estrategias y diferentes alternativas a los pequeñitos con síndrome de Down. Incluso pueden ellos no solamente estudiar la primaria, la secundaria, instituto. Pocas veces hay casos de la universidad, pocas veces hasta incluso podrían trabajar y ser algo independientes, pero siempre hay una limitación, ¿no? Debido pues al mismo síndrome producto de la alteración cromosómica. Ahora, la inteligencia no solamente depende de factores biológicos, sino también podría depender de factores ambientales. Los factores ambientales siempre van a estar relacionados con lo externo, Entonces, la inteligencia se relaciona con el contexto, con la escuela, porque se supone que la escuela, el colegio debe estimular la inteligencia de sus alumnos, ¿verdad? Los medios de comunicación también tienen que estimular la creatividad, la imaginación, la inteligencia correcta, adecuada de los estudiantes, de las personas. No sé si has escuchado hablar de la estimulación temprana. Existen centros educativos que brindan educación con estimulación temprana. Quiere decir que antes de que cumplan, por ejemplo, 5 añitos, antes de que cumplan, por ejemplo, 6 añitos, ya le están enseñando a dibujar, le están enseñando a pintar, le están dibujando, le están enseñando a colorear, lo que hacen, ¿no? En inicial de 3, 4 años. Porque esta es una forma de estimularle sus sentidos, sus capacidades motoras, para que más adelante sea un niño bastante rápido e inteligente a la hora de resolver problemas. A ver, seguimos. Existen varias teorías respecto a la inteligencia.
Tenemos por acá la teoría bifactorial, que tiene como representante a Spearman. Él es su representante, considera que existen dos tipos de inteligencias o factores. Spearman, representante de la teoría bifactorial, nos habla de la inteligencia general, conocida también como factor G, y nos habla de la inteligencia específica, conocida también como factor E o S. ¿Qué cosa es la inteligencia general? Es la forma innata de resolver problemas. Siempre que tenemos problemas, por más que no sobresalgas en una situación problemática, al menos tú lo intentas. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver algo que ni siquiera sobresalimos? Se malogró el foco, por ahí de repente hay algo que reparar en la casa, no sabemos, pero lo intentamos, ¿no? Es que la inteligencia general es el tipo de inteligencia que cuando hay cualquier tipo de problema, tratamos, intentamos solucionarlo. Son problemas en los cuales no destacamos, pero intentamos solucionarlo. En cambio, la inteligencia específica o factor S es el tipo de inteligencia que generalmente tú vas a utilizarlo para resolver situaciones que sí destacas. Situaciones que sí destacas. De repente destacas en álgebra. Entonces vas a intentar siempre resolver los problemas de álgebra primero. De repente destacas aconsejando a tus compañeros. Entonces siempre vas a intentar aconsejar a tus compañeros. Acá tiene que ver con la inteligencia de la cual nosotros más destacamos, hemos aprendido, hemos sobresalido, hemos llegado a tener ese tipo de inteligencia. Luego de la teoría bifactorial, tenemos a la teoría multifactorial. Multi, esa palabra multi, ¿qué significa, chicos? Varios, ¿no? El representante es Thurston, Louis Thurston. Él habla de varios tipos de inteligencias o factores. En total, ¿cuántos? Nos menciona 7, a las cuales los ha llamado las 7 habilidades mentales primarias. Por ejemplo, nos habla de la fluidez verbal. La fluidez verbal es la capacidad que tienen algunas personas de sobresalir al momento de hablar. A ver, por ejemplo, en tu salón, ¿quiénes sobresalen al momento de hablar? ¿Quiénes, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños, la mamá te dice, a ver, hijito, habla tú, por favor? Y tú mismo eres, ¿no? Te desenvuelves muy bien, qué bien hablas. Profesora, pero yo soy tímido, soy calladito, a veces no sé ni qué hablar, ni qué decir, pero tengo mi primo, mi abuelo o mi tío que cuando habla y se expresa es muy claro, es muy elocuente, tiene esa facilidad de palabra, ¿verdad? Entonces los que saben expresarse frente al público, por ejemplo, a la hora de exponer, cuando no sé si ya han tenido en otros cursos, incluso exposiciones, entonces la persona que cuando exponen, no todos saben exponer bien. De todo un salón hay 2 o 3 alumnos que sí, ¿no? Destacan en sus exposiciones, hablan muy bien, cada palabra pronuncian correctamente, se le escucha los ejemplitos que menciona, entonces ese estudiante tiene fluidez verbal. A ver, ¿qué carreras profesionales se relacionan con la fluidez verbal? Por ejemplo, para ser abogado. El abogado no tiene que ser calladito ni tímido, ¿no? El abogado tiene que saber hablar, tiene que saber desenvolverse. ¿Quién más? El periodista, ¿verdad? También tiene que saber hablar, tiene que saber desenvolverse para preguntar. El animador de radio, el locutor de radio, ¿sí? Ellos también saben expresarse, así como muchos políticos, ¿no? Hay muchos políticos que hablan bonito, hablan hermoso, lamentablemente en el caso de los políticos, hablan bonito para engañar, para estafar, en este caso a los demás, bueno, la mayoría, ¿no? Solo unos cuantos quizás pueden ser consecuentes con sus promesas, pero la idea no solamente es hablar bonito, sino también actuar de forma correcta, ¿cierto? Aparte de la fluidez verbal, otra capacidad ya es la comprensión verbal. De repente tú no sobresales en el primero, pero de repente sí sobresales en el segundo, en la comprensión verbal. A ver, ¿en qué consiste? Consiste en poder entender palabras, ¿ya? Aquellos estudiantes que entienden palabras, sinónimos, antónimos,
los que sobresalen en su curso de razonamiento verbal. Si tú sobresales en razonamiento verbal, es que tienes muy buena comprensión de lecturas, porque hay unas lecturas enormes, incluso en el curso de razonamiento verbal. Entonces, los que sobresalen en letras, en los cursos de letras, en lecturas, entonces tienen buena comprensión verbal. Para mejorar la comprensión verbal tienes que leer. Cuanto más lees, mejoras tu comprensión de un texto. Profesor, a mí me presentan textos y la verdad yo no entiendo nada. Es que tenemos que fomentar la lectura, ¿verdad? Cuanto más lees, empieza a leer lo que te guste, empieza a leer lo que te interesa, aunque sea fútbol. Si te gusta fútbol, lee algo de fútbol. Si te gusta vóley, medicina, cuidar a los animalitos, a las plantas, entonces trata de leer las cosas que te gustan para que así poco a poco le ganes el gusto a la lectura, ¿ya? Aunque sea chistes, nos ponemos a leer, pero así poco a poco le agarramos gusto a la lectura y nos va a ser más fácil entender incluso otros textos para mejorar de esa manera nuestra comprensión verbal. Listo, tenemos la velocidad espacial. Consiste en poder visualizar de manera tridimensional. Cuando nosotros podemos ver en 3D, o sea, de manera tridimensional, tenemos velocidad espacial. ¿Alguien en este salón sobresale en ajedrez? ¿O le gusta jugar ajedrez? ¿Le gusta jugar, a ver, sudoku, Yo sí, pupiletras? Nico, a mí me gusta jugar ajedrez. Ya, muy bien. Para jugar ajedrez hay que imaginarnos, ¿no? A ver, si yo muevo esta pieza mentalmente, ¿no? Si yo muevo esta pieza, a ver, ¿a dónde llegaría? O sea, nos imaginamos de manera tridimensional el tablero que vamos a jugar, la pieza que vamos a mover. Entonces, para jugar ajedrez se necesita tener esta capacidad, velocidad espacial. Entonces, los alumnos que sobresalen en ajedrez o en damas, en pupiletras, en sudoku, los alumnos que sobresalen en el curso de geometría, porque para geometría, para dibujar los triángulos, también tenemos que imaginarnos otras rayas u otras rectas dentro de un triángulo. Entonces, los alumnos que sobresalen, en ese caso, presentan velocidad espacial. Muy bien. A ver, ¿qué otro caso más? ¿Dónde más? A ver, si queremos buscar carreras profesionales donde la persona tenga esta capacidad espacial. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero civil, hasta un albañil tiene que imaginarse la casa, un dibujante tiene que imaginarse el contorno del paisaje. Así que los que dibujan, hay alumnos que dibujan muy bonito, tienen capacidad espacial. Razonamiento. El razonamiento consiste en llegar a conclusiones de forma rápida. La aptitud numérica consiste en resolver problemas numéricos, como su propio nombre lo dice, o ecuaciones. La memoria consiste en almacenar la mayor cantidad de información. Hay alumnos que sobresalen y tienen buena memoria. Otra teoría, aparte, tenemos acá la teoría de las inteligencias múltiples. Es parecido a la anterior, porque acá también se habla de varios, recuerda que multi significa varios, acá también se habla de varios tipos de inteligencias, ¿ya? Solo que llevan otro nombrecito. El representante de la teoría de las inteligencias múltiples va a ser Howard Gardner. Howard Gardner es el autor o representante de esta teoría. Acá está, mire, este señor que hasta la actualidad sigue vivo, ha escrito varios libros, entonces incluso en la actualidad sus libros son bastante buscados, leídos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es autor de la teoría de las inteligencias múltiples, quiere decir que él considera de que no existe un solo tipo de inteligencia, sino varios tipos de inteligencia. Lo que pasa es que antiguamente se pensaba que solamente el alumno que solamente sobresalía en números era inteligente. Eso se pensaba antes, ¿no? Los que sobresalen en números, ya son inteligentes, pero Howard Gardner dice de que no necesariamente el que sobresale en números. Un alumno que sobresale en algún deporte también es inteligente porque no es fácil sobresalir en un deporte. ¿Han visto las Olimpiadas? Aquellos que han podido observar durante su vacación de las Olimpiadas,
hace poco nada más ha finalizado las Olimpiadas, entonces no es fácil competir, prepararte para las Olimpiadas y de repente alcanzar pues las condiciones no solamente físicas, sino también mentales para ganar y si perdemos para aceptar nuestra derrota, ¿verdad? Así es. Ahora, no solamente es inteligente el que sobresale en números, sino también el que sobresale en letras. Igual, ¿no? Porque en letras, así cualquiera nomás no sobresale. El que sobresale en deporte también es muy inteligente. El que sobresale en baile, le gana bailando a todos los demás, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, existen varios tipos de inteligencias. Ahora vamos a mencionar cuáles son. A ver, chicos, el representante ya hemos dicho, ¿no? Es Howard Gardner, el representante. Acá está el nacimiento, el lugar de este personaje. 11 de julio de 1943. Él es un psicólogo, es un investigador de una universidad que queda en Estados Unidos, Harvard. Además, es conocido en el ámbito científico porque ha hecho muchas investigaciones. Ha hecho investigaciones en las capacidades mentales, en las capacidades cognitivas, y una de ellas es esta teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría de las inteligencias múltiples tiene muchas implicaciones. Su teoría permitió mejorar o apreciar mejor la educación, porque nosotros los maestros, como te decía, equivocadamente pensábamos que solamente el alumno que sobresale en números era inteligente y solamente nos concentrábamos en él y nos olvidábamos de los demás que también tenían seguramente algún tipo de inteligencia, pero no se sabía, ¿no? Se desconocía hasta que aparece Howard Gardner y revoluciona la educación con ese gran aporte. Y gracias a ello le dan un premio, a él le han dado un premio de Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en el año del 2011 debido a sus investigaciones. Acá está su teoría. Miren, a través de este gráfico vamos a explicar la teoría de Howard Gardner. Al principio mencionó 7 tipos de inteligencias, luego agregó uno más y hace poco agregó otro. O sea, en total tenemos 9. 9 tipos de inteligencias múltiples, ¿ya? A ver, vamos a mencionar, vamos a describir y de paso tú también tratas de identificar cuál, ¿no? Cuál te pertenece. Listo, empecemos. Por acá tenemos la inteligencia naturalista. Una persona que tiene inteligencia naturalista es una persona que le gusta las plantas o le gustan los animales. Por lo tanto, cuida de la naturaleza, cuida de las plantas, cuida de los animales, ¿ya? Si en este salón algún jovencito o alguna señorita le gustan las plantas, le gustan los animales, es más, tiene su jardín por ahí de repente, tiene su plantita de repente, ¿sí? Cuida de repente de sus gatos, de sus perros, o tal vez tiene conejito u otra mascota. Entonces, para poder cuidar a un animal, para poder cuidar una planta, también hay que ser muy inteligente, ¿no? Y también hábil en sus cuidados, averiguar de qué manera, cómo lo puedo alimentar. En el caso de los animales, y cada cuánto tiempo puedo echarle agua a mi planta, porque si no se muere, ¿cierto? Acá está entonces la inteligencia naturalista, los que cuidan los animales, los que cuidan las plantas, los que cuidan el medio ambiente, los que no están ensuciando la calle, los que no están escupiendo en la pista, en la calle, ¿verdad? Aquellos que cuando van a comer alguna fruta o alguna galleta, guardan la bolsita, los desechos en su bolsillo y no lo están lanzando a la calle. Entonces, si tú tienes esta conciencia ambientalista, es muy importante proteger el medio ambiente, el planeta, porque si no lo vamos a terminar destruyendo nosotros mismos. Entonces tienes inteligencia naturalista. Le encanta cuidar, le encanta entender la naturaleza a este tipo de personas, ¿ya? A ver, ¿quiénes tendrían inteligencia naturalista? Los biólogos, los jardineros, el ingeniero, por ejemplo, forestal, los animalistas, la sociedad protectora de animales que protestan hasta incluso frente a alguna institución
Y hoy en día, gracias a ellos, hay leyes que protegen a nuestros animales, ¿verdad? No pueden ser maltratados los animales, porque si no, vamos a ser denunciados y hasta podríamos perder la libertad e irnos presos. Así que respetar mucho a los animales. Listo. El otro tipo de inteligencia es la inteligencia musical. Las personas que tienen inteligencia musical sobresalen obviamente en la música. Tienen una buena apreciación de la música. Les encanta escuchar música y desearían crear otro tipo de música, hasta mezclar sonidos, ¿verdad? Entonces les gusta escuchar sonidos, diferenciar timbres, ritmos musicales. Ellos les encanta todo lo relacionado con la música. A ver, ¿quiénes podrían tener inteligencia musical? Un DJ. Por ejemplo, un DJ tiene inteligencia musical. Aparte, un músico también, obviamente. El dueño de una orquesta. El cantante también presenta inteligencia musical, ¿verdad? Tiene un buen oído para poder cantar. ¿Tú has hecho alguna vez karaoke? Ahí de repente hubo alguna reunión en tu casa, has participado, escuchas la música, aprecias la música y luego lo cantas. Hasta el momento estamos mencionando dos, inteligencia naturalista e inteligencia musical, ¿ya? De estos dos tipos de inteligencias, ¿cuál te pertenece a ti? A ver, elige, ¿cuál de los dos tienes? ¿Tienes la inteligencia naturalista o tienes la inteligencia musical? Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo inteligencia naturalista, pero musical sí no sobresalgo. Los que hacen TikTok con baile y sonidos, ellos sí, ¿no? Son bastante creativos. A ver, por ejemplo, acá me dice, Nicole, tienes inteligencia naturalista. Ah, ya, algunos pueden tener los dos, ¿cierto? Me dicen que algunos tienen los dos. Muy bien, Williams. Charis, inteligencia musical, qué bien. Qué bien. A ustedes, los adolescentes, les encanta incluso escuchar la música, ¿no? Apreciar la música. Por ahí tiene sus cantantes favoritos. Profesora, en el caso mío, ninguno de los dos. Ah, ya no te preocupes, vamos a mencionar el siguiente. De repente el siguiente sí te pertenece, ¿ya? Sí te corresponde. Estamos hablando de la inteligencia lógico-matemático. La inteligencia lógico-matemático consiste en sobresalir, obviamente, en las matemáticas. Son los alumnos que sobresalen en números, resolviendo ejercicios y les encanta resolver problemas. El profesor le dice, a ver chicos, ese problema para ustedes. No pasa ni un minuto y ya, ¿no? Ya, profesor, sale tanto la respuesta y están compitiendo, ¿verdad? Entonces, los alumnos que sobresalen en aritmética, en álgebra, en trigonometría, en razonamiento lógico, les encanta, les fascinan los números, tienen este tipo de inteligencia, ¿sí? Entonces, en este salón, por ahí debe haber algún jovencito que sobresale en números, ¿cierto? El primero en terminar los exámenes o los temáticos del curso de números, ¿ya? Por acá tenemos el otro tipo de inteligencia, se llama inteligencia existencial. Este tipo de inteligencia consiste en ponernos a reflexionar acerca de la vida y ponernos a reflexionar acerca de la muerte. No como un sufrimiento, ¿no? Porque ya hemos perdido tantos familiares durante la pandemia que ya nos hemos cansado de llorar. Sino que acá se reflexiona. Entonces uno se pone a pensar qué es la vida, qué es la muerte, existirá vida más allá de la muerte, qué cosa es. Entonces se pone a reflexionar. ¿Sí? Producto de esa reflexión, como sabe que algún día nosotros tarde o temprano vamos a morir, producto de esa reflexión trata de concentrarse más en la vida, porque una forma, por ejemplo, en este caso, pues, de valorar nuestra existencia es vivir, ¿no? Vivir bien, vivir al máximo, disfrutar de las cosas que nos rodean. Si nos han dado esa oportunidad de vivir, ¿para qué la vamos a desperdiciar, cierto? Por supuesto. A ver, por acá me dice existencial, mis, ya, ya, algunos ya tienen, claro, tiene que ver con la vida, con la existencia, sobre todo cuando reflexionamos, ¿no? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me espera? ¿Cómo puedo disfrutar la vida? A ver, viajando, estudiando, siendo excelente persona.
A ver, si la muerte es terrible, entonces, ¿en qué me tengo que concentrar? En la vida, por supuesto. Se pone a reflexionar de la muerte, recuerda a sus familiares, pero como algo bonito, sin la necesidad de ir a extremos de estar llorando, deprimiéndose, porque ya hemos llorado mucho, ahora nos toca vivir, ¿verdad? Analizar, tener metas y objetivos. Listo, algunos me dicen que están acumulando mayor tipo de inteligencias. Muy bien. Entonces, si algunos ya tenían la inteligencia naturalista y otros la inteligencia musical, de repente también tienes la inteligencia lógico-matemático y ya vas 3 tipos de inteligencias. De repente otros tienen, por ejemplo, entre estos dos, a ver, voy a señalar entre estos dos. Entre la inteligencia lógico-matemático y la existencial, ¿cuál te caracteriza más a ti? Por ejemplo, a mí me caracteriza más la existencial porque en la matemática estoy a la justa. Pero en el caso de ustedes, a ver, ¿cuál sobresales entre estos dos que estoy señalando? A ver, ninguno de los dos. William me dice la existencial. Ya, muy bien. Briana también la existencial. Claro, nos podemos a filosofar, a reflexionar y a buscarle un mejor sentido, ¿no? De nuestra vida, de nuestra existencia, disfrutar de nuestra familia, de los pocos que nos quedan de repente, pero vivir la vida de forma sana, ¿no? ¿Cierto? Y reflexionar bastante. Listo, me dicen que algunos míos todavía no, otros lógico-matemático. Ya, muy bien. Por acá te va a llegar seguramente tu tipo de inteligencia. Mira, acá tenemos la inteligencia interpersonal. Este de acá corresponde a la inteligencia interpersonal. Dos personitas que se están dando la mano, ¿no? Aunque actualmente no está permitido saludarse, darse la mano por el tema del virus, salvo pues que luego te desinfectes con alcohol o te laves bien la mano con jabón, ahí sí, ¿no? Pero es una forma de representarlo nada más. Tiago, ¿ya encontraste tu tipo de inteligencia? Muy bien, Tiago. Perfecto. Vamos bien, chicos, entonces. Entonces, la inteligencia interpersonal, aquellos que de repente todavía no han encontrado su tipo de inteligencia, o quizás van a acumular más tipos de inteligencia, porque podríamos tener 4, 5, 6, depende, ¿no? A ver, por ejemplo, acá consiste en entender a los demás. Una persona que tiene inteligencia interpersonal tiene la capacidad de entender a los demás. Sabe escuchar, sabe aconsejar, sabe entender a los demás. De repente tú eres el consejero de tus padres, ¿verdad? De repente tú eres el consejero de tus hermanitos menores. De repente eres el consejero de tu mejor amigo, de tu mejor amiga. Ya casi, casi pareces como su psicólogo o su psicóloga, ¿no? Entonces le aconsejas, le entiendes, le ayudas cuando esa persona está triste, cuando esa persona está contenta, o cuando esa persona está enojada, tú sabes entender, uy, mi mamá está enojada, sí, seguramente está estresada, entonces ya la voy a dejar descansar. Mi mejor amigo está triste, uy, le voy a escribir, ¿qué le estará pasando? Tengo que apoyarlo porque es mi mejor amigo. Entonces estamos ahí, ¿no? Ayudando, aconsejando con toda esa paciencia que se necesita porque eres el apoyo, ya sea de tus familiares o de tus amistades. Aquellos que no tienen amigos, sí deben tener hermanos, ¿verdad? Primos, y de repente aconsejan a sus hermanitos menores. Ahora, hay algunos que aconsejan a sus hermanos mayores. Yo he visto casos, ¿ah? No importa, la edad no importa, pero yo he visto casos de alumnos que tienen 11 o 12 años y aconsejan a sus hermanos mayores. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso es digno de felicitarlos. Listo. William, si estás acomodando 4 tipos. Perfecto. Ahora vamos a identificar cuáles son, ¿ya? Entonces ya saben, ¿quiénes tendrían inteligencia interpersonal? Los psicólogos, los terapeutas, el mejor amigo que generalmente está ahí, el familiar que nos está apoyando de manera desinteresada. Acá tenemos otro tipo de inteligencia. A ver, esta seguramente es tuyo. Inteligencia sinestésico corporal. Consiste en que las personas sobresalen a la hora de presentar
ciertos movimientos, sobresalen en movimientos, sobresalen en destrezas motoras, todo lo que tiene que relacionarse con los movimientos, ¿ya? Si te fijas en el dibujito, este es un dibujo de un karateca, bueno, que tiene guantes, ¿no? Parece que es una mezcla entre karateca y boxeador, ¿verdad? Quiere decir que los deportistas son los que tienen este tipo de inteligencia. Entonces, si tú sobresales en karate, si tú sobresales en box, sobresales en fútbol, sobresales en vóley, o tal vez sobresales en maratón, ¿ya? Entonces tienes este tipo de inteligencia. Entonces, ¿en qué deporte sobresales? ¿Sobresales en algún deporte? Por ejemplo, en la natación, de repente sobresales. Aunque por el momento las piscinas están clausuradas, ¿cierto? Sí, pues. Pero de repente sobresalías a la hora de nadar, tú mismo eres, ¿no? Con cuidado, por supuesto, sobre todo en la piscina. Nadabas estilo libre, brazos, te hacías el muertito, te zambullías bien. Entonces, ¿qué tal nado, no? Sincronizado algunos, ¿verdad? A ver, por ahí me dicen algunos que no saben nadar todavía. Ya, entonces no se olviden, ni bien termina la pandemia, taller de natación. Otros me dicen que sobresalen a la hora de correr. Cuando yo estaba en colegio sobresalí a la hora de correr. Ahora 2 pasitos y ya me canso. Pero qué bueno, Williams, que sobresales a la hora de correr. Muy bien. Entonces, si tú sobresales en algún deporte, acuérdense de su curso de educación física, teníamos compañeros que sobresalían en la carrera de postas. Cuando había el aniversario, había un concurso, ¿no? A la hora de correr, por ejemplo, habían diferentes concursos que tenían que ver con movimientos, como la gincana, la gimcana también, ¿verdad? Entonces, los alumnos que sobresalen en algún deporte tienen este tipo de inteligencia. Pero también los que sobresalen en baile, no en canto, porque esto era canto, ¿no? Musical, para cantar tienes que tener buen oído. En este caso, kinestésico, como tienes que moverte, acá estarían los alumnos que sobresalen en baile. ¿Y cuántos jovencitos o señoritas sobresalen a la hora de bailar? Bailan bonito, bien sincronizado, entonces tienen inteligencia kinestésico. Tus bailarines, los bailarines que son tus favoritos también, tienen inteligencia sinestésico. Entonces, tiene que ver con algún deporte o con sobresalir a la hora de bailar. Bailas muy bien la marinera, caporales, reggaetón, me dicen algunos. Bailas muy bien, zapateas muy bien, por supuesto. Entonces, a la hora de bailar, también estaríamos usando este tipo de inteligencia. Los actores o las actrices también presentaría inteligencia kinestésico porque los actores tienen que moverse con gestos para dramatizar una escena, tienen que sobresalir en los movimientos a la hora de hacer una escena. Siguiente tipo de inteligencia lingüística son las personas que sobresalen al momento de hablar, pero no solamente al momento de hablar, sino también al momento de escribir. ¿Cuántos jovencitos sobresalen al momento de escribir? Es más, hay algunos que participan, ya me están escribiendo una cosa, me están escribiendo otra cosa. De hablar no son mucho, quizás son tímidos, pero a la hora de escribir, ahí sí, ¿no? Se desenvuelven. Profesora, yo escribiendo por WhatsApp soy muy bueno, pero frente a frente con alguien, calladito, me cohíbo, profesora, pero escribiendo sí, yo mismo soy. Entonces, hay personas que sobresalen a la hora de escribir, ¿verdad? Cuando escriben, por ahí me dicen que algunos son tímidos, ¿cierto? Allá, pero cuando hablas, te desenvuelves muy bien. Ya todavía no están encontrando su inteligencia algunos, ya falta poquito para entonces terminar y seguramente vas a encontrar. Entonces la inteligencia lingüística consiste en sobresalir, por ejemplo, en los cursos de letras, porque acá la persona no solamente sobresale a la hora de escribir, sino a la hora de hablar o a la hora de leer, también sobresale. Acá tenemos a los literatos como Mario Vargas Llosa, poetas como César Vallejo,
literatos como Bryce Echenique y otros literatos que has escuchado en tu curso que sobresalen. Pero no solamente sobresalen al momento de hablar, sino también al momento de escribir poemas, al momento de escribir cuentos o a la hora de contar cuentos. Profesora, yo soy bueno contando cuentos. Reúno todos mis hermanitos, mis sobrinitos de 3, 4, 5 años y les digo, hoy día les voy a contar un cuento. Y ellos están bien atentos, escuchando el cuento, ¿no? Que tú, por ejemplo, empiezas a crear, ¿verdad? Mientras que no sea cuento de terror, pobrecitos los vas a asustar. Pero de repente eres muy bueno elaborando un cuento. Escribiendo, por ejemplo, un cuentito también de repente eres muy bueno. Entonces, acá está el otro tipo de inteligencia. Seguimos. Inteligencia intrapersonal. ¿En qué consiste este tipo de inteligencia? En entendernos a nosotros mismos. Es todo lo opuesto al interpersonal, ¿ya? Porque mira, en el interpersonal tú tenías la capacidad de entender a los demás, pero en el caso de la intrapersonal tú tienes la capacidad de entenderte a ti mismo. O sea, así como eres bueno aconsejando a los demás, también deberías ser bueno aconsejándote a ti mismo. Entonces, es el tipo de inteligencia donde las personas sobresalen aconsejándose a sí mismo. Siguen al pie de la letra los consejos que le dan a los demás. Se los da a él o a ella misma. Entonces, tiene la capacidad de entenderse, de analizarse, de controlar sus celos, de controlar su enojo, de controlar su miedo. Recuerda que tener miedo es normal, ¿no? Pero tenemos que aprender a controlar nuestro miedo. Eh, el enojo también es normal. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con nuestros padres, con nuestros hermanos? Pero tenemos que aprender a controlar nuestro enojo. No es correcto que cuando estés enojado terminas rompiendo algo. O cuando estés enojado no le hables a esa persona por una semana. No, no, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Entonces, el miedo no es malo, el enojo tampoco es malo, pero tienes que aprender a dosificarlo. Entonces, la persona que sabe comprender sus alegrías, comprender sus tristezas, quizás está triste ahorita, pero dice, ya, más rato me va a pasar, yo sé que es momentáneo, estoy triste porque de repente mi perrito sufrió un accidente, pero ya poco a poco yo sé que me voy a reponer. Estoy triste porque mi mamá o mi papá se fue de viaje, pero yo sé que pronto voy a estar mejor. Entonces la persona se aconseja como si fuera su mejor amiga de sí mismo, de sí misma, para ser una mejor persona. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos aconsejado, verdad? Nos hemos aconsejado nosotros mismos. Hasta nos hemos llamado la atención a nosotros mismos, ¿cierto? Ya este es el tipo de inteligencia intrapersonal. Ya por ahí me dicen que sí encontraron su tipo de inteligencia. La intra te corresponde entonces. Muy bien, Angeli, muy bien. Y el último tipo, este sería el 9, ¿no? El noveno, tenemos la inteligencia espacial. ¿En qué consiste la inteligencia espacial? En poder, en este caso, reconocer el mundo, un terreno, un suelo, un piso, pero de manera tridimensional. Cuando una persona puede reconocer algo de manera tridimensional, como por ejemplo, en el caso de un arquitecto, para construir una casa, tiene que estudiar bien, ¿no? El terreno donde va a diseñar esa casa. O el ingeniero civil también tiene que estudiar bien el tipo de terreno o suelo donde se va a elaborar ese departamento, ese puente. E incluso para ser director de cine tiene que presentar inteligencia espacial, porque para ser director de cine tiene que decorar el espacio, a ver, decora este lado, el otro lado, dónde va a ir el paisaje, dónde van a crear un árbol, no importa de forma artificial, pero crean una escena, ¿no? Una escena, donde van a construir supuestamente una pared. Entonces, se necesita este tipo de inteligencia espacial. Listo, chicos, son 9, ya muchos han encontrado su tipo de inteligencia, otros tienen 2, otros tienen 5. A ver, anota en el chat cuántos encontraste, cuántos te corresponde. A ver, por ejemplo, en el caso mío, naturalista voy 1, existencial voy 2, lingüística voy 3, ya sería con el interpersonal 4.
En el caso de ustedes, a ver, ¿cuántos han encontrado? Capurro, encontraste 2. Arriba Plata también encontraste 2 tipos de inteligencias que te pertenecen. Listo, chicos. Algunos encontraron 3. Alessandra, por ejemplo, encontró 3 tipos de inteligencia. Nicole, 2 tipos de inteligencia. Charis, 3. Collantes, 4. Listo, entonces puedes visualizar, Cura también 4, ¿verdad? Entonces puedes visualizar que existen varios tipos de inteligencia. Uy, no, algunos no encontraron. Uy, uy, uy. ¿Por qué? A ver. Seguramente no se están concentrando bien. Pregúntense qué les gusta, en qué sobresalen. Si sobresalen en números, inteligencia lógico-matemático. Si sobresalen en letras, inteligencia lingüístico. Si sobresales bailando, inteligencia kinestésico. Pero en algo sobresales. A ver, tú que me has escrito ninguno, dime en qué sobresales. Cuidando los animalitos, ¿tienes perro, tienes gatito? Sobresales aconsejando. A ver, ya encontraron algunos. Muy bien. Kenny, encontraste 2, ¿verdad? Listo. En el caso de los que sobresalen ajedrez, es inteligencia espacial. A ver, Úrsula, anótame en qué sobresales para poder ayudarte. El caso de Kenny, si tienes mascota y cuidas bien de tu mascota, como yo hasta que le doy agua hervida, fría, tibia a veces cuando está haciendo frío. Si cuidas bien de tu mascota, entonces naturalista, Kenny. ¿En qué sobresales Williams? Williams, sí tú sobresales en varios, ¿no? Muy bien, hasta juguetes tiene tus mascotas, perfecto. Naturalista entonces. Williams. Úrsula, ¿en qué sobresales? Dime, a ver, ¿sobresales reflexionando sobre ti misma? ¿Reflexionando sobre los demás? Ah, ya, en la música, perfecto, en la música. Quizás te gustaría tocar algún instrumento musical o escuchar música. Muy bien, entonces si nos concentramos bien cada uno, porque así si vemos de forma general no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero si buscamos saber en qué sobresalgo, yo sobresalgo haciendo cuentos, profesora, y es más, el otro día escribí un cuento donde el protagonista es mi perro, y le puse de título el nombre de mi perro, y ya estoy finalizando el cuentito, profesora. Profesora, yo sobresalgo en ajedrez, como me dijeron algunos, ¿no? Ajedrez, pupiletras, en dibujo, por ejemplo, que sobresalen en dibujo tiene inteligencia espacial. Si ya tienes tu plantita, tu maceta, tu chacrita, tus animales, naturalista. Por ahí su compañera me dijo que sobresale la música, perfecto. En números, bueno, en el caso mío yo no sobresalgo en números, pero tengo alumnos muy buenos en números. Por supuesto, entonces los que sobresalen en números, lógico-matemático, y así diferentes tipos. Date cuenta entonces que sí, ¿no? En uno de ellos o en varios sobresalimos, por lo tanto todos somos inteligentes, ¿verdad? Así que ya sabemos, todos somos inteligentes. La inteligencia no se hereda, la inteligencia se desarrolla, se estimula, se forma poco a poco, conforme pasen los años. Nuestra familia, la escuela, el colegio, el trabajo, fomenta nuestra inteligencia, nuestro ingenio, nuestra creatividad para solucionar problemas. Y siempre hay solución a un problema o a varios problemas que tenemos. Siempre, ¿ya? Pasamos a las preguntitas. Acá hay una pequeña descripción de la teoría. Dice, la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de entendimiento de la mente elaborado. No te olvides que el autor de esta teoría de las inteligencias múltiples, el autor es Howard Gardner, ha publicado ese libro en 1983. Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos. O sea, dice de que todos esos tipos de inteligencia que hemos mencionado, que son 9, se relacionan entre sí. Hay otra teoría también, aparte de la teoría de las inteligencias múltiples, también tenemos la teoría de la inteligencia emocional, planteada por Daniel Goleman. Goleman fusiona la inteligencia intrapersonal y la interpersonal de Howard Gardner, o sea, está basada en la teoría anterior,
y habla de la inteligencia emocional, que consiste en inteligentemente saber controlar nuestras emociones. En la actualidad, según Daniel Goleman, para conseguir el éxito, ya no basta en sobresalir en números, en letras, no basta sobresalir en algo, sino que también es muy importante, chicos, que aprendamos a controlar nuestras emociones, ¿ya? Es muy importante aprender a controlar nuestras emociones. Entonces, si yo te digo del 1 al 10, cuando te enojas, del 1 al 10, ¿qué tanto te enojas? A ver, ponle un número. Del 1 al 10, profesora, cuando yo me enojo mucho, así que le pongo 10. Yo más o menos, profesora, le pongo un 5, del 1 al 10, 5. Profesora, yo, la verdad, raras veces me enojo. No sé, al contrario, me río de todo. Entonces, 1, 2, ¿no? ¿Qué tanto te enojas del 1 al 10? Algunos, algunos han puesto 100. Del 1 al 10, ya. 8, 5 me dicen. 7, 8. Ya, lo normal sería 5, ¿no? ¿Cómo que 1000? Lo normal sería 5. Ya, exagerando 6, ¿verdad? No tenemos que pasarnos de 5 o 6, ¿cierto? Con facilidad te enojas y quizás últimamente te estás enojando más que antes, ¿no? Es que el encierro también como que contiene, reprime todas nuestras emociones y quizás pues como que ya en las vacaciones te relajaste un poquito, ¿cierto? Y cuando las clases eran presenciales, como interactuabas más, también te distraías más. Pero ahora los mismos problemas que tienen pues nuestros padres o convivir con nuestros familiares en una misma casa, como que nos han hecho poco tolerantes, ¿no? Nos han hecho poco a varios de nosotros. Así que tenemos que aprender entonces a manejar eso. Es muy importante manejar nuestras emociones. No te digo que no te enojes, pero si no, controla tu enojo. Si antes te enojabas 8, 100 o 1000, como me están escribiendo por ahí, trata de controlar. Profesora, pero ¿cómo controlo si mis primos mucho me molestan? Bueno, hay varias formas, ¿verdad? Varias formas de controlar. Depende también de la edad de los primos. Si tienen regular edad, se puede conversar. Ahora, si son niños o pequeñitos, a veces depende de los padres. Si son mayores, podríamos hablar también con nuestros padres que son adultos y decirles que te están molestando mucho y eso te incomoda. Y quizás alguna solución puede haber. Buscar todas las alternativas. A veces agotamos todas las alternativas y ninguno funciona, pero te quedas con la conciencia de que al menos lo has intentado, ¿verdad? Al menos, ¿no? Al menos lo has intentado, ¿cierto? Entonces, cuando estás enojada o enojado, respira. Y justamente te molestan mucho también tus familiares, porque ya saben quién es el foforito de la casa, ¿no? El enojón, la enojona, el que reniega de todo. Por lo tanto, disfrutan haciéndote renegar. Entonces, no hay que darle el gusto tampoco, ¿verdad? Entonces, nos controlamos, si nos molestan, nos serenamos, buscamos otro momento en el cual conversar o hablamos con sus padres, sus familiares, y buscamos todas esas estrategias, porque según Goleman, en la actualidad es muy importante controlar nuestras emociones. ¿Cuántas personas no controlan su enojo, se van a los golpes y al final terminan denunciados? O un mal golpe, se cae la persona, hasta podría tener un accidente. ¿Cuántas personas hemos visto incluso en la televisión que no controlan sus celos y atacan a la pareja que dicen amar por toda la vida? Entonces, las emociones como el miedo, la cólera, los celos, hay que saber controlarlos, porque si no, atacamos, golpeamos y al final presos, ¿no? O procesados, o terminamos en peores situaciones con nuestros propios familiares, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a sobrellevar nuestras emociones. Puedes practicar algún deporte, técnicas de respiración, también yoga, no sé si han escuchado hablar de yoga. Hay música de relajación también. Profesora, yo me relajo viendo televisión, escuchando música. A ese familiar no le hago caso y varias cosas más, ¿verdad? Entonces, por ahí me cuentan que, uy, así los celos son peligrosos.
muy peligrosos. Entonces tenemos que aprender a controlar los celos. A veces es producto de una falta de seguridad, baja autoestima también, ¿verdad? Algunos me dicen que jugando se relajan. Ya mientras que sea solamente un par de horitas no hay ningún problema, que jugando se relaja. Listo, chicos. Entonces, es muy importante, repito, controlar las emociones. Es más, Daniel Goleman escribe un libro llamado así, Inteligencia Emocional, donde da varios tips, varias recomendaciones de cómo podemos controlar nuestras emociones. Y la mejor técnica de control emocional es la técnica de respiración. Cuando estamos enojados, practicamos la técnica de respiración, ¿verdad? Profesora, pero si yo respiro siempre, no, una cosa es respirar por respirar y otra cosa es practicar la técnica de respiración que consiste en tomar por la nariz la mayor cantidad de aire y botar el aire por la boca, pero lo más lento posible. Así que cuando estás molesto y te vas a tu cuarto y te encierras, practicas unas 5 veces esa técnica de relajación y vas a ver que al rato estás más tranquilo, más calmado. Es muy buena la técnica de relajación, de respiración, ¿ya? Puedes hacerlo también recostado en tu cama. A ver, la Miss me dijo cuando estoy molesto y ahorita estoy molesto, así que voy a respirar. Ojo, tomas la mayor cantidad de aire por la nariz, pero a la hora de botar por la boca, lo tienes que hacer lo más lento posible. Despacito, ¿no? Para que así oxigene nuestro cerebro y podemos relajarnos, porque cuando estamos enojados, nuestro músculo, hasta nuestra cara se tensa. Sí, nuestras cejas, ¿has visto cómo quedan? Si alguna vez te has visto molesto al espejo, nuestra propia ceja incluso se pone chuequito, ¿no? ¿Verdad? Nuestra cara no es nada bonito, para nada, imagínate. Entonces, puedes practicar eso, es muy bueno. Este señor también ha escrito varios libros de inteligencia emocional, incluso para niños, porque desde pequeñitos también, a los pequeñitos también hay que enseñarle a controlar sus rabietas, a controlar sus emociones, a controlar si algo no consigue, a saber cómo evitar la frustración. ¿Ya? Entonces, en la actualidad, el éxito es muy importante para alcanzar el éxito, saber manejar las emociones. Incluso cuando un alumno da un examen, ¿de qué sirve que el alumno sabe mucho si está nervioso? O si tiene miedo, entonces tiene que aprender a manejar su nerviosismo, tiene que aprender a manejar sus miedos, sus temores, y así va a poder dar un examen, como por ejemplo un examen de admisión, ¿verdad? Varios alumnos dicen, tengo miedo a dar el examen de admisión, pero el miedo es algo normal. La mayoría tiene miedo a dar su examen y tal vez tienen miedo a no ingresar a la universidad. Pero créeme que casi todos los alumnos tienen el mismo miedo. O sea, la idea simplemente es saber sobrellevarlo, ¿ya? Así que ese señor que no quiso pagar su pasaje completo, que se agarró a trompadas con el cobrador, tanto el cobrador como el señor no tienen inteligencia emocional, porque los dos, mira, se fueron a ese extremo, ¿no? Uno le insultó, el otro le respondió, ahora bájate que yo te pego, que no sé qué, y delante de los hijos, delante de los demás pasajeros, y hoy en día como todo es grabado, encima tendencia, ¿verdad? Todo por no saber controlar el enojo, si es que no le pagó completo, todo por no saber controlar. En ambos casos, los dos perdieron, porque ambos, uno de ellos no ha sido comprensivo y el otro de repente no habló a tiempo. Entonces, es muy importante eso. Cuando estemos en el trabajo, incluso en el colegio y vamos a exponer, respira, cálmate, tranquilízate y vas a ver que todo te va a ir mejor. Ahora sí, preguntitas. Pregunta número 1, me dice, ¿quién es el autor? A ver, ¿quién es el autor? ¿De quién me piden? De las inteligencias múltiples, ¿no? Porque Goleman es del emocional. Me piden el autor de las inteligencias múltiples. Acá arriba está. Acá puedes visualizar, mira, dice inteligencias múltiples. ¿Y quién viene a ser su autor? Bueno, está un poco difícil de escribir, pero tú puedes. Ahí está su nombre y su apellido. Él es autor de esta teoría llamada inteligencias múltiples. ¿Cierto? Ya, tengo 3 respuestas. 4. Gracias, Diego. Muy bien tu respuesta. Huacachi, Collantes, Cura y
Pérez Seminario. Y entonces ellos han respondido que el autor es Howard Gardner. Muy bien, Howard Gardner, ¿cierto? Es lo que hemos visto anterior, ¿no? En la diapositiva anterior, el que propuso 9. 9 tipos de inteligencia, varios han encontrado 3, 4, 5, otros 2 dentro de su teoría. Pasamos a la pregunta 2. Dice, en un principio Gardner identificó 7 inteligencias. Eso es cierto, ¿no? Al principio identificó 7 inteligencias, pero después, a finales de 1999, le agregó uno más. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos fue el que agregó? Bueno, al principio eran 7, luego le agregó uno más. Vamos a anotar el que agregó. A ver, acá está. Inteligencia naturalista es el octavo, el que agregó, el que tiene el puesto número 8, inteligencia naturalista, y el último es la inteligencia existencial, que hace poco ha colocado en su teoría. A ver, acá tengo respuestas también. A ver, Castillo Williams, Howard Gardner, aunque el apellido está complicado para escribir, ¿cierto? Alessandra, muy bien, inteligencia naturalista. Torpoco Hillary, inteligencia naturalista. Es el octavo, ¿no? El que agrega a fines de 1990, o sea, para ser precisos, 1999. ¿Y en qué consistía la inteligencia naturalista? En cuidar, preservar la naturaleza. Cuidar, preservar la naturaleza, los zoólogos, los biólogos, el ingeniero ambiental que cuida la naturaleza, los jardineros, ellos tienen este tipo de inteligencia naturalista. Cuidar, proteger las plantas, los animales, la naturaleza, el medio ambiente. Incluso están en contra de la tala indiscriminada, porque hay personas que talan y talan nuestros árboles de la selva sin darse cuenta que ahí viven muchos animales y le estamos quitando su casa a varios animales. Hay personas que incluso pescan de forma indiscriminada, ¿no? Se meten a nuestro mar, se llevan toda la cantidad de peces para venderlo en el extranjero, ni siquiera en nuestro propio país, y no se están dando cuenta de que de esa manera pueden eliminar ciertas especies. Cuando uno pesca de forma exagerada, algunas especies podrían extinguirse. Listo, pasamos a la preguntita 3. Me dice, menciona 3 oficios, 3 trabajos o 3 profesiones que se adecúen con una persona que tenga inteligencia lingüística. A ver, ¿quiénes crees tú? A ver, ¿qué carreras profesionales estarán relacionadas con personas que sobresalen y tienen inteligencia lingüística? A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes podrían tener este tipo de inteligencia? Muy bien, Kenny. Políticos, ¿no? Como un presidente, porque la mayoría de políticos, presidentes, alcaldes, congresistas, qué bonito hablan, ¿no? Pero si también actuaran bonito sería chévere. Muy bien, Castillo, jueces, abogados. Collantes me dice periodistas, por supuesto, las personas que estudian ciencias de la comunicación no tienen que ser nada tímidos, tienen que saber hablar para hacer la entrevista y de preguntar una vez y otra vez y otra vez. Muy bien, Cura. Tu respuesta también es correcta, Alessandra. A ver, César, ya te anoté. Gómez Medina. Gómez Medina, los contadores serían más... Ah, ya te refieres a contadores de contar cuentos, ¿verdad? Porque hay una carrera profesional que se llama contador de estudiar contabilidad. Y los que estudian contabilidad, ellos, por ejemplo, sobresalen en números. Pero si me dices contador de cuentacuentos, ahí sí, Kenny. A ver, Pérez, Alessandra, también está bien tu respuesta. Capurro, muy bien. ¿Quiénes sobresalen? Muy bien, Gianluca Criollo, Briana, los traductores. Sobresalen en letras, ¿no? Los lingüísticas, los que tienen inteligencia lingüística sobresalen en letras, sobresalen hablando,
o escribiendo? Respuesta. Tenemos a los literatos, tenemos a los escritores, a los cuentacuentos, abogados, políticos, como también ustedes ya lo mencionaron en el chat. Acá en la pregunta 4 también te pide 3 trabajos o 3 oficios, pero de personas que sobresalgan con la inteligencia musical. A ver, ¿qué profesiones, qué carreras o trabajos tiene que ver a la hora de sobresalir en la música? A ver, ¿quiénes podrían ser? Muy bien, Alessandra. Wakachi me dice el DJ, por supuesto. Collantes, cantantes. Torres también me menciona los cantantes. Sobresalen en la música, ¿verdad? Torpoco. Los raperos, ¿no? Los raperos, ellos hasta en un duelo de rap. Ah, ya. Uy, no escuché eso. ¿No era lo mismo? Traperos, me dicen. Los vocalistas, por supuesto. Los músicos, claro, por eso se llama inteligencia musical. Los alumnos que han pertenecido a la banda, también a la banda de música. Ah, ya, Tiago, dime la diferencia entre raperos y traperos. Cosa que de paso yo también aprendo. Yo escuché de raperos, ¿ah? Pero traperos no escuché. A ver si me ayudan. Los guitarristas, perfecto, los que tocan guitarra, piano, flauta dulce, de repente tú tocas flauta dulce. Hay personas que tocan cajón, hay personas que tocan zampoñas. Ellos, por ejemplo, tienen inteligencia musical. Incluso hay una carrera profesional que se llama ingeniero de sonido. El ingeniero de sonido, cuando hay así presentaciones como en un estadio nacional, por ejemplo, presentaciones de algunos grupos de música, el ingeniero de sonido está ahí, ¿no? Haciendo las instalaciones adecuadas para que suene bien la orquesta. Ah, por ahí me dice, el trap son músicas altas, en cambio los raps tienen que ver con las rimas. Muchas gracias, Tiago. Ah, ya, ahora sí, hoy día aprendí esa diferencia. Gracias, listo. Muy bien, vamos a completar entonces. Cantantes ya me dijeron, intérpretes, compositores, cantantes, intérpretes, compositores, DJs, ingenieros de sonido, así como traperos y raperos. Estarían como respuesta en la pregunta 4. En la pregunta 5 también te pide trabajos u oficios, pero ahora de personas que sobresalen en la inteligencia kinestésico-corporal, o sea, los que sobresalen en movimientos. Movimientos, a ver, ¿quiénes destacan en movimientos? ¿Los deportistas, sí o no? Claro, cualquier deporte, perfecto, cura. Deportistas, muy bien, Collantes, nadadores, futbolistas, muy bien, César. Futbolistas, voleibolistas, basquetbolistas, muy bien, Castillo, Castillo Díaz. Maratonistas, tenistas, ¿verdad? Y una serie, hay un montón de deportes, ¿no? Varios deportes. Natación, también tenis, natación, surfear, por supuesto. En maratón, mujeres, hemos quedado puestos 31, 37, si no me equivoco, con Gladys Tejeda, ¿no? O Inés Melchor. Una de ellas, Gladys Tejeda o Inés Melchor, participó en las Olimpiadas y quedó en un muy buen puesto. Entonces, maratonistas, acá están los maratonistas, futbolistas, basquetbolistas, golfistas. Muy bien, Collantes. Pero también en baile, ¿verdad? Baile. Entonces, no solamente nadadores, bailarines o cualquier otro deporte. En la pregunta 6 también te pide profesiones o carreras, pero... ¿ya quieren que retroceda? Para que puedan copiar o tomarle fotito.
Ahí está, ya retrocedí. Tiago, futbolistas, voleibolistas. Ah, ya estás en la siguiente pregunta. Yo decía, ¿por qué me responde álgebra, Tiago? Por la siguiente pregunta, ¿verdad? Ya listo, vamos a dejar que completen sus respuestas o le tomen fotito. Captura de pantalla es más rápido. ¿Me avisan cuando ya terminen? Ya, mis. Ya. A ver, estábamos en la pregunta 6, ¿no? Profesiones con los que destacan en razonamiento matemático o razonamiento lógico. Ya, muy bien, Collantes. Muy bien, Briana. Las carreras de ingeniería también sobresalen en números, ¿cierto? Así es, Alessandra. Contadores también. Así como la carrera de ingeniería. Entonces, respuesta, y está la respuesta, contadores, estadistas, ingenieros. En la pregunta 7, carreras que sobresalen con la inteligencia espacial. Tenemos al ingeniero civil, a los arquitectos y a los pintores, porque a la hora de pintar también tenemos que visualizar bien el espacio, a ver dónde voy a empezar a pintar primero. Primero voy a pintar mi puerta o mi ventana, pero ¿qué color le voy a poner para que combine? Acá entra buena luz, o sea, tenemos que imaginarnos el espacio y cómo va a quedar, ¿sí o no? Porque si tú pintas por pintar y eliges cualquier color, uy, como que no va a estar tan bonito, ¿cierto? Entonces, hasta los pintores, diseñadores, Briana, por supuesto, los diseñadores de modas presentan inteligencia espacial. En la 8 me piden carreras o profesiones, pero relacionado con la inteligencia naturalista. Estarían los zoólogos, los veterinarios, los biólogos, los agrónomos, muy bien, ecologistas. Pérez me dice los jardineros, así Huacachi, los jardineros tendrían inteligencia naturalista. En la 9, ¿qué es la empatía? Esta palabra es muy importante. Si tuviéramos empatía, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? La empatía es la capacidad de entender a los demás. Saber entender a los demás, saber ponernos en el lugar de la otra persona, entender la alegría, la tristeza de los demás. A veces somos muy egoístas, ¿no? Y pensamos solamente en nosotros, solamente en nuestros problemas, pero también hay que entender los problemas que atraviesan nuestros padres, los problemas que atraviesan nuestros compañeros de colegio, las necesidades que tienen nuestros compañeros de colegio, los problemas que pueden tener hasta nuestros propios vecinos, niños que no pueden tener educación ni una buena salud. Entonces, la capacidad de entender, así es Alessandra, los sentimientos de los demás, la tristeza de los demás. Si tú dices, no me importa, no es mi problema, no tienes empatía, estás siendo egoísta. Siempre tenemos que tratar de ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Qué estará sintiendo? ¿Por qué estará triste? ¿Por qué estará contento? ¿Por qué estará enojado? Y ayudarlo, ¿verdad? Y ayudarlo. Ahora, esta empatía, ¿con cuál de las inteligencias múltiples se relaciona? Saber entender, saber escuchar, saber aconsejar a los demás. ¿Con cuál de los tipos de inteligencia se relaciona? Con la inteligencia interpersonal,
¿Qué cosa era la inteligencia interpersonal? Entender a los demás. Por ejemplo, en este dibujito están trabajando en grupo. Y mira, todos se llevan bien, sonríen, coordinan, ¿verdad? Nadie está molesto, nadie obliga a nadie, nadie se impone. Entonces, saber trabajar en grupo, saber convivir con los demás, saber llevarnos bien con los demás, es tener inteligencia interpersonal. Entonces, de repente, él tiene computadora, los demás no tienen computadora, él tiene que entender que el resto no tiene la misma tecnología. De repente este jovencito aporta con su computadora y el resto aporta con sus conocimientos. O todos aportan y hacen resúmenes, pero entre todos se ayudan, ¿cierto? Entonces, empatía es entender a los demás. Y tiene que ver con la inteligencia interpersonal. Muy bien, Gómez. Muy bien, Pérez, seminario. Listo, chicos. Ahora sí, actualicen su intranet para que ya puedan dar su temático. Sería entonces el segundo temático. Actualicen, no se olviden.